Bien. ¿Están viendo el Excel los jóvenes? Ya. Voy a ver si puedo encontrar una presentación para que ustedes puedan conocer el proceso de elaboración de cerveza. Entonces vamos a ver si lo estaba buscando, pero no logré encontrarlo. Bueno, lamentablemente no está. Qué pena. Muy bien. Vamos a buscar acá. Qué bacana. No lo tengo. Bueno. Lamentablemente no lo pidió. Sí. Bueno, lamentablemente no lo encontré. Estaba buscando aquello que está relacionado al proceso de elaboración de cerveza, pero mañana se los voy a mostrar. Bien, el examen que tomé en el anterior módulo, ya les di los datos para elaborar una cerveza de 12 grados plato. Los grados plato significa, en otras palabras, lo que ustedes han visto en química es una expresión de una solución de peso-peso. En este caso significa 12 kilogramos, podemos decir, de azúcares fermentescibles en 100 kilogramos de mosto. Entonces, fíjense, es una relación peso-peso. Y luego les decía de que se habla en hectolitros, lo que está referido a volúmenes. Entonces, se va a lograr 180 hectolitros de mosto caliente de 12 grados plato. El término mosto ya es nada más que una solución azucarada obtenida de los azúcares que tiene la malta y de otro cereal. En este caso estamos hablando como adjunto cervecero del arroz. También puede usarse azúcar. ¿Ya? La malta, de 100 kilos de malta, se va a poder extraer 78 kilogramos de extracto. Entendiéndose por extracto, ya lo que viene a ser los azúcares. Ese es el rendimiento de la malta. Del arroz se va a obtener 80 kilogramos de extracto de 100 kilos de arroz. El azúcar generalmente aporta en extracto en más de un 99% porque son ya no precisa de un efecto de conversión de los almidones en azúcar, porque esto es azúcar. En cambio, esto, la malta y el arroz, los almidones
se convierten en azúcares fermentescibles a través de la acción enzimática que tiene la malta en contenido de la enzima alfa y beta milasa. Bien, entonces estos datos son la base para iniciar el cálculo de lo que viene a ser el mosto. Todos aquellos que van y estudian para ser maestro cervecero, esta es la base, ¿ya? Y es nada más que un balance en materia y nada más. Entonces, secreto, antes trabajar en una cervecería era gran cosa porque uno decía, mira, trabaja en una cervecería, pero secreto mismo no los tienen. Ustedes acá están aprendiendo lo que viene a ser la base para fabricar una cerveza. Bien, entonces, si por ejemplo uno de ustedes se mete a una piscina, ustedes desplazan un volumen equivalente, ¿ya? En la piscina al de su cuerpo. Entonces aquí el volumen que ocupa un kilo de malta es de 0,88 litros, ese es su equivalente. El azúcar, por ejemplo, un kilo de azúcar ocupa un volumen de 0,62 litros. Ese valor en mi vida profesional lo uso bastante. Y les puedo decir de que se cumple con mucha exactitud. De tal manera de que hacía mis cálculos para dilución de jarabe, le daba al jarabero, vas a diluir esto, vas a echar más agua o vas a echar más azúcar. Y siempre me dio valores correctos que los comprobaba después a través de la medición con refractómetro. Luego habíamos visto de que hay un residuo que se genera en el proceso de filtración, ¿ya? Es decir, de que la cerveza, después de que ha madurado, presenta no esa coloración con la que nosotros vemos en el producto final, que tiene un color brillante. Para ello, hay que eliminar ciertas sustancias que le dan esa opalescencia y es el proceso de filtración en la cual se emplea tierra diatomea. El peso de una botella de vidrio es estimado que son 350 gramos en un canastillo vacío. Le conferí el peso de 1.8. Cada canastillo puede almacenar 12 botellas y se considera de que en el proceso de producción se revientan las botellas. Hay botellas que ya vienen dañadas del mercado y en la lavadora se terminan rompiendo. También se asume de que los canastillos retornan al mercado algunos con defecto, de los cuales he estimado de que un 0,25% son canastillos que retornan del mercado con defecto. El factor de contracción está referido a cuando ustedes hacen hervir agua, el volumen aumenta, lo dejan enfriar, el volumen disminuye. A eso se refiere el factor de contracción. Entonces, si se va a producir 180 hectolitros de mosto caliente, cuando se enfría se contrae en 0,95, multiplicando esto por esto de acá, nos genera este volumen. Por otro lado, ya, la densidad de un mosto de 12 grados Plato, ya, está tabulado, y aquí donde dice tabla, ya, hasta esto más tienen la suerte que ustedes van a tener. Entonces, se van acá a 12 grados Plato, ya. Aquí dice gramos de extracto por 100 gramos de solución.
En otras palabras, esto es lo que les decía que se conoce como grados Plato. Es una expresión peso-peso. Entonces nos vamos a 12 grados Plato, en nuestra tabla. Aquí tenemos 11,9 hasta acá. Aquí tenemos ya de 12 grados Plato. Nos vamos arriba. Bueno, este valor es el que más se aproxima a 12 grados Plato. Consiguientemente, la densidad del mosto va a ser 104, 8. Un platillo, por favor. Hay un error acá. Ya, es 1.04840. Ya, esa es la densidad. Ya, esa densidad ustedes lo colocan acá. Ya, de tabla, dicen. Ya, esa es la densidad. Y empieza el balance. Para que ustedes puedan comprender lo que acabo de decir, ya, el proceso se inicia acá, en la cual de los hilos de malta, a través de un sistema de gusanos, se transporta hacia el sistema de canguelones, entra, se hace un tamizado, ya, de la malta, se pesa, dependiendo la capacidad que tiene la sala de cocimiento, se procede al proceso de molienda, que es nada más que un proceso de rasgado de las cáscaras, y se envía a la olla de cocina 1. Acá se agrega agua, que también está relacionado a a lo que se conoce como braseado, ¿no? Braseado significa proporcionamiento agua-malta, ¿ya? Que vamos a ver más después. Entonces, en esta otra olla, que es la olla 2 o la olla de adjunto, esta es la olla de maceración, en alemán es Mastung. Bueno, entonces aquí se agrega el arroz, que recibe un proceso de trituración en un molino de martillo. Entonces es un polvito finito que se alimenta acá, ¿ya? Y se agrega agua, ¿listo? Y aquí está mal esta flecha. Ahí debería ser, ¿ya? Bien, esto ya está muy abajo, después lo vamos a arreglar. Bueno, entonces entra agua, se mezcla con arroz, ¿ya? Y acá el proceso dura aproximadamente unas 7 o 8 horas. Se va calentando de forma gradual, de tal manera que las enzimas que tiene la malta, primeramente van trabajando a temperaturas adecuadas. La temperatura principal es alrededor de 66 más o menos 1 grado Celsius, en la cual las enzimas alfa y beta amilasa convierten los almidones maltosa y maltotriosa en azúcares, convierten la amilosa y la amilopectina en maltosa y maltotriosa, ¿ya? Y aquí este almidón se envía, contenido acá, se envía un poco de esto acá, y las enzimas convierten esos almidones en azúcares. Esto que se efectúa a temperaturas en el sistema, como les digo, controlado, permite obtener una solución azucarada. Esa solución azucarada es lo que se conoce como mosto. Entonces, como tenemos ahí sólido y tenemos la solución líquida,
Una vez que se da ese proceso, ya a través de esta bomba se envía a la tina de filtración. Entonces acá en esta tina, lo que ustedes ven ahí, constituyen las cáscaras que se va a constituir en el afrecho o borra, ¿ya? Entonces esa solución azucarada se va bombeando, ¿ya? Y al último, esto de acá, se envía y se constituye en una borra, ¿ya? Entonces esa borra tiene un contenido de agua que es alto generalmente, ¿ya? Pero también da un peso importante en la masa de este lote de cocimiento. Se va a obtener 3.070 kilogramos de borra. Bien, eso es en cuanto a lo que va resultando del proceso, que lo voy a explicar después, porque primeramente ustedes van a conocer el proceso de elaboración de cerveza, aunque Danielita Alba fue a una cervecería hace muchos años. No sé si algunos de ustedes han ido, pero los que han ido, han visitado, ya por lo menos tienen una idea, ¿no? De tal manera de que aquí, este mosto, ¿ya? Que se envía aquí a esta olla de ebullición, se hierve y se concentra hasta los grados plato deseados, que son de 12 grados plato, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre acá. ¿Listo? Bien. Aquí, lo que ustedes ven esto punteado es que cuando está caliente, ¿ya? Ocupa este volumen, y cuando está frío se contrae y viene a ser este el volumen. ¿Listo? Bien. Esto de acá es lo que se constituye en el mosto dulce, que se envía a un equipo denominado Whirlpool. En este Whirlpool se da el proceso de separación de partículas sólidas todavía, de tal manera que se obtiene otro residuo más, que es igual borra también, ¿ya? Bien, de aquí se envía, ya, mediante esta bomba, y se dosifica levadura para que los azúcares se conviertan en etanol por ese proceso de acción de las levaduras. Entonces, ese proceso de fermentación ya convierte lo que es el mosto en lo que se conoce como cereza verde. A los 9 días, dependiendo del tipo de fermentación, ya hay una conversión de los azúcares en lo que viene a ser la cerveza verde, y se le da 21 o más días para que ya la cerveza adquiera las características organolépticas con las que llega al consumidor final. Entonces, aquí se obtiene otro residuo. Hay que cosechar las levaduras. Entonces, mediante esta bomba, se envía hacia estos tanques de levaduras que lo habíamos visto en la fotografía que mostré de la tesis de interior. Entonces se envía, se almacena. Si las levaduras están buenas, nuevamente se utilizan en el próximo cocimiento. Si no están buenas, ya estas tienen que ser desechadas. En lo que el joven ese, en su propuesta de tesis, daba como alternativa secar las levaduras, y bueno, se las puede vender, ¿no? Después, para la fabricación de pan. Aunque aquí en Guanes tenemos la fábrica de levaduras Fleischmann, ¿no? De todas maneras, esto de acá
¿ya? Eh, También pueden constituirse en residuos cuando las levaduras, les decía, ya dejan de ser adecuadas. La cerveza ya lista, madura podemos decir, se envía, se enfría y se filtra. Entonces esa cerveza filtrada, esta de acá, ¿ya? Se envía a los tanques de gobierno, ¿ya? Aquí, para filtrar la cerveza, se emplea tierra de atomea, que al final de cuentas se va a constituir un residuo, ¿ya? Que también, al igual que la borra, tiene un alto contenido de humedad, en este caso del 90%. La cerveza obtenida generalmente tiene algo de dulzor, no es tan... No todos los azúcares se dejan que se conviertan en etanol, sino que se deja algo de dulzor. Entonces se inactivan las levaduras en el proceso de fermentación de tal manera que no sigan convirtiendo los azúcares en etanol. Esa cerveza puede tener 3 o 2 grados platos, o puede tener 4 si se desea que sea más dulce, ¿ya? Entonces, nuevamente se va a tabla y se determina cuál es la densidad de la cerveza con 3 grados plato. ¿Ya? Entonces, tenemos acá un volumen y ese volumen se envía a la llenadora. ¿Ya? Aunque aquí se me ha movido. Se me movió mi dibujito. Aquí más o menos debería estar esta línea, ¿listo? Esta línea vendría a ser esta. Bien. Y vamos a borrar. Ya, por ahí más o menos. Entonces entra acá a la llenadora, pero para llenar las botellas con el producto, ya las botellas vienen del mercado, ya vienen con sus respectivos canastillos y paletizadas. Entonces se da el proceso de despaletizado, ¿ya? De tal manera que siempre va a haber canastillos que vienen con defecto. Aquí, de acuerdo al volumen de cerveza que se va a envasar, ¿ya? Considerando las pérdidas, se ha establecido de que se requiere, podemos decir, 2.300 cajas, ¿ya? Que tienen el contenido de botellas que se van a necesitar acá, en la lavadora. ¿Ya? Entonces las botellas ingresan a la lavadora, ¿ya? Y bueno, aquí lamentablemente estamos en el proceso de final, acá. ¿Ya? Entonces entran a la lavadora las botellas, ¿ya? Vienen del mercado, les decía, entran a la lavadora, acá se rompen algunas botellas porque el tratamiento térmico y las botellas que están debilitadas o con rajaduras terminan rompiéndose. Entonces también se genera otro residuo sólido acá. ¿Ya? El 0,3% hemos considerado de los envases que ingresan, se rompen aquí, en la lavadora, ¿listo? Acá. Bien. Entonces, esto de acá, viene a ser esto. ¿Ya? Las botellas que se rompen acá y en la llenadora,
viene a ser el 0,3%. Entonces, esto equivale a 82 botellas que se pierden. Y considerando el peso de 380 gramos, esta es la cantidad en peso equivalente a estas 82 botellas rotas. Bueno, entonces, fíjense, esto es la cuantificación. Esto es lo que ustedes deben hacer en el proyecto 2, cuantificar, aplicar balances en materia. ¿Listo? Entonces, fíjense, este fue el examen que tomé en el anterior módulo. ¿Ya? Y mi costumbre es, por ejemplo, este es el modelo 2, modelo 3. Igual van a tener ustedes. Lo que ustedes tienen que hacer es jugar con este programa. Entonces, este programa les va a permitir a ustedes cuantificar. ¿Ya? Acá, por ejemplo, una vez que ya les expliqué el proceso, vamos a ver el balance de materia. El balance de materia se inicia en la olla de ebullición. Es decir, de que estos 180 hectolitros de mosto caliente, cuando se enfríe, va a ocupar este volumen, 171. Por otro lado, habíamos determinado que la densidad de tabla es acá, este valor de acá, es la densidad del mosto. Entonces, la densidad es kilogramos litro. Los grados platos significan que vamos a tener 12 kilogramos de extracto de 100 kilogramos de mosto. Y por otro lado, sabemos de que un hectolitro equivale a 100 litros. Entonces, haciendo las simplificaciones de las unidades correspondientes y que son similares, nos va a permitir determinar el extracto total que debe tener ese mosto que corresponde a 171 hectolitros. ¿Qué significa esto? De que vamos a tener en azúcares fermentescibles, ya vamos a tener en azúcares fermentescibles esta cantidad de extracto proveniente de las dos materias primas que son la malta y el arroz. ¿Ya? Entonces, de ahí vamos a determinar cuánto de malta vamos a necesitar para elaborar esta cerveza. Tenemos como dato de que el rendimiento, esto que está acá, rendimiento de la malta, ¿ya? Es 78. Entonces aquí, por ejemplo, el porcentaje de la malta es 80. ¿Listo? Bien, entonces 80 y el 20% de la materia prima es arroz. Entonces acá decimos de que de este extracto el 80% va a ser obtenido de la malta. Y determinamos cuánto de malta vamos a necesitar multiplicando, ya, esto 80,08 por la cantidad de extracto total y el rendimiento que nos dice de que 78 kilos de extracto se obtiene de 100 kilogramos de malta. Entonces, en este proceso vamos a necesitar 2006 kilos de malta. Y lo mismo se hace para el arroz, ¿ya? Entonces, no vamos a usar azúcar. Bueno, esto es algo que en mis tiempos hice para cálculo de lúpulo, que es muy poco, no lo vamos a considerar. De tal manera de que el lúpulo es aquel que confiere el sabor amargo que tiene la cerveza. Entonces, acá, en este diagrama, los datos que hemos calculado significa que se va a usar 537.8 kilogramos de arroz y esta cantidad de malta. Bueno, jóvenes, mañana vamos a continuar porque el tiempo se está acabando, pero no sé si tienen alguna duda o pregunta, jóvenes.
Hola. Danielita Alba, ¿tiene alguna duda? ¿Nada? Nada, licenciado, por el momento. Manzana, mamita, piña. ¿Alguno de ustedes jóvenes? Disculpe, ingeniero, ¿podría explicar de nuevo la parte del proceso de la olla 1 y olla 2, por favor? Pero, ¿cómo no? La olla 1, ya, acá, se agrega la malta y se proporciona agua, que después viene este cálculo. Aquí, la malta con el agua entran aproximadamente a 30, 25 grados. Luego se va calentando a 45. En 45 hay unas enzimas que empiezan a trabajar, se las deja un tiempo ahí, ¿ya? Y a la temperatura de 66 más menos 1 grado Celsius, las enzimas alfa y beta milasa que tiene la malta convierten los almidones de la malta maltosa, a ver, la amilosa y la amilopectina en maltosa y maltotriosa, que son los azúcares. Acá, en la olla 2, ya el arroz se lo muele en un molino de martillo, mientras que acá son molinos de rodillas. ¿Ya? Y esa masa finita de arroz se mezcla con agua. ¿Ya? También se va calentando en forma gradual. Los que van a convertir los almidones que están presentes en el arroz en azúcares vienen a ser las enzimas. Entonces de aquí se agarra, se envía un poco acá. ¿Ya? Aquí me falta hacer una flechita donde hay ingreso, ¿ya?, de algo de esta masa de acá, para que las enzimas conviertan los almidones en azúcares fermentecidos. Y después se envía todo acá y de aquí se bombea, una vez que hubo la sacarificación, se envía hacia la tina de filtración. Bueno, jóvenes, se nos va a acabar el tiempo. Por favor, salgan un ratito en pantalla para hacer una toma para control de asistencia. ¿Listo? Gracias, ingeniero. De nada, joven. Oh. Hay una, no puedo. A ver. Stop sharing. Ya. Hay 14. Quiere decir que... ¿Quién se ha incorporado ahora? Hay... Yo, ingeniero. ¿Quién? Buenos días, ingeniero. Yo, Vilma Ronnie Martínez. Ya, con razón. Veo que hay... Ya son 13. Bueno, jóvenes, los que se han incorporado hoy día, vayan armando grupo, por favor. Ya hice la captura. Vayan armando grupo, porfa. Ya tienen un proyecto para defender. Los que ya han hecho, vayan subiendo. No se dejen ganar con el tiempo, por favor. ¿Ya? La otra semana ya exponen su primer trabajo, que viene a ser de reciclado. Vayan viendo sobre reciclado, jóvenes. ¿Ya? Bueno, jóvenes, que tengan un buen día. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Que les vaya bien. Muchas gracias, jóvenes.